vamos a compartir una entrevista que realicé este fin de semana con Lydia Helander, una poeta que realmente vale la pena descubrir a aquellos que aún no lo han hecho. Nació en Buenos Aires y desde sus primeros meses de vida vivió en Calafate y en Cañadón León, hoy lo que es Gobernador Gregores, en Santa Cruz. Luego se radicó en Casilda, en Santa Fe, y después estudió Magisterio y Letras en la Universidad de Rosario. Fue maestra, fue profesora de enseñanza media y enseñanza terciaria, fue titular de la Cátedra de Lengua y Literatura en el Instituto de Formación Docente número 54 de Florencio Varela, fue también docente de la Cátedra de Historia Social de la Literatura en el Instituto de Formación Docente 50 de Berazategui, y publicó un montón de libros, poemarios, antologías poéticas como Viajes y Náufragos, Digo Sur, Camino a Casa, Gualichu, Memorias de un Desmemoriado, Paso Charles Fur, y el último libro, Áspera en la Llanura, poemarios todos muy atravesados por las vivencias que de alguna manera construyen una autobiografía lacerante e incómoda, señala Alicia Salina sobre Áspera en la Llanura, el último poemario de Lydia, que es un trabajo de recuperación y reinterpretación de las cicatrices de la memoria y que va buscando un relato de vida, pero que de ninguna manera es un relato solo personal, sino que por el contrario también nos va dejando la resonancia del país, de los momentos históricos del siglo pasado, de lo que se estaba viviendo en esa mitad de siglo y que obviamente Lydia recuerda, pasa por la memoria, reconstruye y nos deja plasmado en sus poemarios. Vamos a escuchar un primer fragmento de la entrevista que pude realizar, muy bien recibida en su casa, con sus libros, con sus flores, con sus aromas, con su mundo literario, y allí estuve con ella charlando. Estoy con Lydia Helander en este grato momento de compartir su voz poética, su historia, su proceso de escritura. Bueno, Lydia, un gusto estar charlando con vos. ¿Cómo estás? Hola, Romy, muy bien. Aquí, contenta con tu visita. Un gusto para mí estar acá. Hay un montón de libros, un camino muy grande, ¿no? Y además el trabajo de años escribiendo que se va plasmando de a poco en los libros. ¿Cómo fue tu proceso de selección para poder empezar a publicar? Bueno, digamos que publiqué por primera vez a los 70 años. Siempre había escrito desde bastante chica. Siempre me gustó la poesía por una cuestión de que un poco me lo inculcó mi mamá, otro poco mi abuela, un poco, bueno, la familia era una familia que tenía libros, por suerte. Qué importante. Así que bueno, empecé a escribir y nunca, en realidad nunca había publicado nada de lo escrito, pero porque no, siempre estaba como muy apurada, estaba con mucho tiempo como para poder, con muy poco tiempo, perdón, como para poder armar un libro, editar, porque todo eso implica un trabajo, implica conocer un poco el juego de lo que es armarlo, publicar, buscar editorial, en fin, todas esas cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Así que mi primer libro, ya te digo, lo publiqué cuando ya tenía 70 años y se llama Viajes y Naufragios. Año 2014. Sí.
ya pasó una década y hay otros, muchísimos más. Fue también un periodo que te permitió el haber dejado ya, haberte jubilado, después de dejar tu carrera docente, y permitirte también entrar como en tu espacio como escritora, ¿no? Claro, por fin tuve el tiempo. Claro. Tuve el tiempo porque, bueno, se necesita dedicación, sí. Claro, un tiempo para procesar, armar, pensar, ¿no? Y bueno. Viajes y naufragios es una antología poética. Tenías un montón escrito, tuviste que seleccionar, tuviste que elegir qué publicar y abarcaste un periodo grande, 1980-2013. Sí, es un libro muy chiquito porque justamente hice una selección bastante grande. Además, parte de mis poemas se perdieron de una forma medio atroz, digamos, por decir una palabra, porque alguien me los rompió dramáticamente. Sí. Y bueno, yo tenía todo un montón de escritos y demás que bueno, ya no los rescaté directamente. Era como rescatar pedacitos pero bueno, de lo que tenía escrito, después de que pasó eso y algunos de antes que por ahí estaban escritos, por ahí perdidos, no estaban todos juntos, fui armando ese primer librito que abarca justamente distintas épocas. ¿Qué significa para vos tus poemas? ¿Qué sentido le dan en tu vida? En la vida. Tus vivencias, tus sensaciones, tu mirada al mundo. Pienso que si no pudiera decir, no sé, me sentiría muy rara. ¿Sí? Claro. Necesito escribir y necesito decir también, porque es importante que lo que uno escribe, además de encontrar lectores, encuentre escuchas, porque la poesía es para decirla. Así empezó, ¿no es cierto? La poesía empezó dicha por juglares, claro, que contaban cosas que pasaban, y un poco para mí la poesía es eso, ¿no? Es contar pero desde la subjetividad. Tus poemarios están un poco atravesados también por tu historia personal, viviste en varios lugares, tenés paisajes diferentes para narrar, para contar, y podemos pasar desde Calafate, desde Santa Cruz a Casilda, y después ya venir para acá, para el lado de provincia de Buenos Aires. Es decir, hay paisajes, hay viajes, se van dejando cosas, se van encontrando nuevas. ¿Ese movimiento hace también a la escritura? Tiene mucho que ver con mi escritura, el movimiento justamente, pero también el desarraigo. El desarraigo es algo que a mí me marcó desde muy chica, porque en realidad mi lugar en el mundo siempre estuvo en el sur. Es decir, yo me fui cuando tenía casi 11 años del sur, volví a los 17 y viví allí un tiempo con mis abuelos y estuve trabajando también, pero bueno, tuve que volver con mi familia a la provincia de Santa Fe, y mi idea era, bueno, termino la carrera y me vuelvo al sur. Mirá. Pero bueno, la vida me fue llevando por otros caminos, nunca pude volver realmente de manera definitiva, de manera que me quedó como
un fuerte desarraigo. Bueno, y después hubo otros, porque yo estudié en Rosario, vivía en Casilda, pero estudié en Rosario, y en Rosario conocí al que fue el padre de mis hijos, hice la carrera, trabajé, hice una vida. ¿Estudiaste letras? Letras, sí. Pero bueno, de nuevo el desarraigo, me tocó de nuevo el desarraigo, bueno, había toda una problemática. La familia se vino a vivir a Buenos Aires, pero también estaba toda la cuestión política. Había yo me vine en el 69, ya había habido dentro del grupo, bueno, lo que estaba pasando con las universidades, con los militantes, en fin. La noche de los bastones largos, claro, eso lo pasé, sí, claro. Sí, no. El rosariazo, claro. Mi padre un poco me obligó, digamos, lo digo entre comillas, sí. A venirme con ellos a Buenos Aires, y bueno, y me costó mucho nuevamente ese desarraigo, ¿no? De dejar mis amigos, mis lugares, los bares. Claro, los lugares de lectura, de encuentro. Claro, sí. Bueno, pero los amores también. Sí, bueno, cada época hubo varios. Sí, cada ciudad tendrá una historia tuya, Lidia. Y bueno, así que terminé viviendo en Buenos Aires, en la capital, como le decimos desde acá de Varela, le decimos la capital. Claro, desde luego también. Sí, como a capital. La capital. Sí. Y bueno, cuando ya me había arraigado otra vez, una que me tocó la ley del desalojo. Aparte empezaron a desaparecer compañeros, y bueno, y terminé viviendo en Varela como en una especie de autoexilio, con mis dos chicos que eran bastante pequeños todavía. El más grande tenía 8 y el más chico 3 años. Ahora son hombres ya de 50. Así que bueno, ese fue mi último desarraigo, digamos, ¿no? Así que eso está presente en la poesía, no, eso está ahí. La infancia también aflora mucho, ¿no? Tenés una memoria prodigiosa de recuerdos. Bueno, la infancia sí, porque fue una etapa tan hermosa y tan feliz. No solo por lo vivido, sino por el lugar, ¿no es cierto? La conexión con el paisaje, con la naturaleza, claro, todo eso está presente, aflora, es decir, no lo busco, viene solo. Sí. Sí. Me gustaría que me cuentes un poco en qué situación se da que escribís, cómo generás el espacio, el momento, el tiempo, a qué hora te gusta escribir. ¿Surgen de repente o te sentás a contemplar lo que tenés adentro y lo largás? ¿Cómo es tu proceso creativo? Bueno, generalmente en los últimos tiempos voy pensando, ¿no? Primero pienso sobre qué voy a escribir, ¿no? Es decir, porque son muchas cosas que es decir, cuando uno ha tenido una vida bastante larga, ¿no?
Bueno, son muchas las cosas que uno quisiera decir antes de irse, ¿no? Ah, mira. Claro. Entonces, como dejar testimonio de épocas o de personas, de vivencias. No, dejar tu testimonio, digamos. Y bueno, después los que lean, bueno, verán qué hacen con eso, ¿no? Pero ¿querés leerte uno de Áspera en la llanura? bueno, porque ahí es un buen ejemplo de cómo contás tus historias, cómo quedan plasmadas. Este último poemario que fue editado el año pasado, presentado, y que complementa un poco también tu historia, ¿no? sí, este es muy bastante testimonial este libro, sí. Sí. Estoy buscando. Voy a leerte dos de este libro. La siesta. Casilda, 1963. Escuela de Agricultura. Ella se mueve lánguida, como pequeña flor de lis, pero nadie se engañe, ¿no? En realidad es una yegüita dorada de ojos tornasolados que hoy cumple los 15. Con voz tierna pero imperiosa le ha dado instrucciones a mamá para que todo esté puntillosamente ordenado, desde los sándwiches de pan de Viena a la Coca-Cola helada, mientras una tropilla de chicos y chicas se ha instalado en el salón de la casa, donde ya brillan sobre la mesa el mantel blanco, las copas de cristal y unos claveles recién florecidos. Cuando se hacen las 6 de la tarde, alguien se encarga de encender el combinado Philips y pone un long play con los valses de Strauss. Grandes y chicos aguardan expectantes el ritual del baile, porque ella, Violetita Azul, Flor de Lis, mi hermana menor, se abrazará finalmente a mi padre y los dos comenzarán a girar entre sonrisas y lágrimas. Y ahora voy a leer un poema que también es testimonial. Pepe, Rosario, 1968, a Ramón Pepe Cárdenas. Dormiste bajo un puente y en piezas de pensión, dormiste iluminado por las estrellas en pleno invierno, con tu pulovercito rojo y tu saco azul como un cobertor. Dormiste entre 4 paredes de madera sobre una terraza, mientras algún compañero imprimía con el mimeógrafo los secretos pasos del Che en Bolivia. Pero cuando te dormiste para siempre en el río, alcanzado por las balas de la policía de Rosario, estaba solo, Pepe, y no pude abrigarte. Estamos escuchando la entrevista a Lidia Helander, donde nos habla de su proceso de escritura, nos habla de su poética y nos leyó 2 poemas del libro Áspera es la llanura, un librazo que editó el año pasado por la editorial de Rosario, CR Ediciones. Y ahora vamos a escuchar una segunda parte donde seguimos profundizando en los temas de su poemario. Lidia, tu voz poética está muy enfocada en la mirada del pasado y también en dejar presente la historia plasmada, ¿no? Porque hay un contexto siempre en esos poemas, más allá de que son testimoniales de tu historia, pero también dejan un poco la historia argentina grabada ahí en los poemas. Vivencias fuertísimas tuviste. Sí, bueno, sí, el contexto siempre de una forma u otra aparece. Eso
me parece que tengo como una obligación ética de hacerlo. Es decir, mi idea de la poesía, sobre todo porque ya tengo una vida hecha prácticamente, es poder transmitir un poco de todo lo vivido, pero también mostrar el contexto desde una determinada óptica, ¿no? Que tiene que ver con tu compromiso también claro, político. con un compromiso social, sí, más que político social, es decir, la idea de que la poesía también, si bien no considero que tenga que ser panfletaria, pero sí que transmita una visión del mundo amorosa, ¿no? Es decir, el amor al prójimo, pero no un amor idílico, ¿no? Sino que a través del contexto transmitir determinado compromiso. Claro, cuando por ejemplo dejas grabado la historia de un compañero que perdiste, ese uno puede ser cualquiera de los 30.000. Exactamente, sí. Aquí en Áspera es la llanura, hay varias historias así, de compañeros que conocí y que bueno, quedaron en el camino, ¿no? El paso del tiempo hace que esa historia que viviste en persona, en presente, sea comprendida de otra manera, o uno entendió en su momento y convivió con lo que vivió, porque es difícil también saber que se fueron, que los perdiste y que tenés que seguir adelante, ¿no? Con eso, porque como docente también atraviesa. Sí, eso fue lo más duro. Las pérdidas fueron muy duras, porque se pierden amigos o compañeros que eran prácticamente como hermanos, y después no hay testimonio de que uno vivió determinadas circunstancias con determinadas personas. Es decir, yo te hablaba antes del desarraigo, y entonces resulta que acá en Varela nadie sabe con quién estudié, nadie sabe que yo tenía aquel compañero, que cuando vine a vivir a Varela prácticamente tenía la boca cerrada por el miedo, que en las escuelas se trabajaba mal, con directores que estaban siempre a la pesca de a ver si encontraban, como se dice ahora, algún zurdito. Es decir, no fue fácil, diría Cristina. No fue magia, bueno, yo te digo, no fue fácil. ¿Sentís que hay un círculo que en este 2025 hay persecución nuevamente, hay miedo, hay... Claro, eso es lo que uno quisiera que no volviera, ¿no? Es decir, tanta lucha, tantas pérdidas, pero bueno, en eso está la resistencia, ¿no? Hay algo que escribí últimamente, que de un libro que todavía está ahí flotando, y que donde hay
se llama Indio Solari. Y hay una canción del Indio Solari que me gusta mucho, que dice: en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Y también dice: yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Y un poco eso es como me siento actualmente, ¿no? Es decir, que haciendo un balance. Claro, ese es un poco el balance de lo vivido y de bueno, de lo hecho y de que cómo me siento, ¿no es cierto? A mis 80 y pico. Qué interesante, ¿no? Y siempre escribiendo. ¿Te sentís en este momento poeta completa en esta etapa de tu vida? Sí, me siento poeta. Sí. Está bueno. Y con los lectores que también son los nietos, que son las nuevas generaciones, que también hay mucha gente que te lee, eso está bueno también, ¿no? La devolución, a dónde van tus poemas que traspasan lo que vos pensás. Sí, eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo maravilloso de escribir. Eso es el sentido, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dejar a aquellos que quieran acercarse a tu poesía? Bueno, ¿qué es lo que va a encontrar? En mis libros no va a encontrar, yo te voy a decir lo que no va a encontrar. No va a encontrar una poesía misteriosa, una poesía demasiado simbólica, ni tampoco una poesía oscura, sino que se va a encontrar con un decir, un contar, no sé si de llamarle historias, pero se va a encontrar con cosas que le pasan a cualquier ser humano, sobre todo que ha vivido bastante. Poemas transparentes, podemos decir, al buen lector. Claro, porque la idea es que cualquier persona pueda entender lo que escribo. Claro. Esa es la idea que yo siempre tuve. Es decir, no cuando era joven, que tenía otra idea de una poesía más subjetiva. Es decir, no quiere decir que esto no tenga subjetividad, pero sí tiene más transparencia, sí. Influye mucho el trabajo que haces con Diana Velesi en el taller. Ella también un poco acompaña tu proceso de selección para los libros. Bueno, Diana en realidad no selecciona, sino que acompaña. Bien. Me acompaña y con mucho respeto y con mucho amor. Está bueno, ¿no? Tener una mirada de otra poeta. Sí. Yo creo que es totalmente necesario tener un maestro. Siempre hay alguien que desde afuera ve mejor las cosas que uno mismo. Y eso me parece a mí que está muy bueno. ¿Cómo ves Argentina hoy? Bueno, Argentina la veo muy mal. Muy mal. Es increíble que podamos haber llegado a esta situación donde estemos perdiendo
tantos derechos, donde pasen cosas impensables como cerrar hospitales, pegarle a los viejos, crueldades como nunca se han visto en ningún gobierno. Es decir, salvo la dictadura, donde se torturaba a las personas y se escondía lo que pasaba. Ahora la tortura es otra, es como si quisieran realmente extinguir a la mitad de la población, ¿no es cierto? Como si una especie de seres de otro planeta, ¿no es cierto?, nos estuvieran invadiendo, como una película, ¿no es cierto?, donde seres horribles nos estuvieran invadiendo para extinguirnos como cucarachas. Yo tengo esa sensación, ¿no? Y que la gente como que hay resistencia, pero no se puede resistir tanto cuando se tiene hambre, cuando uno está golpeado, cuando se tiene frío. No, la situación de nuestro país realmente es muy triste, muy triste. Es fuerte, ¿no? Porque en esta etapa de tu vida que ya viste todo, tener que estar viendo esto también debe ser chocante. ¿Estás escribiendo sobre la realidad? Yo no estoy escribiendo sobre la realidad, pero en lo que escribo la realidad aparece. Mirá. Es decir, ahora está escribiendo una serie de poemas que tienen que ver con viajes. Últimamente también he viajado bastante en los viajes sociales que se hacen desde mi gremio, desde el SUTEBA. Ah, mira. Entonces vamos a distintos lugares y bueno, me toca ir con gente mucho más joven por ahí porque los docentes ahora se jubilan jóvenes. Claro. Bueno, comparto muchas cosas hermosas, pero bueno, voy conociendo lugares y personas, lugares de mi país que no conocía, porque trabajé tanto que no tenía ni tiempo para otra cosa, claro, que no fuera a trabajar. Y bueno, y no me puedo apartar de la realidad en los poemas que escribo. Estoy hablando sobre un viaje que hicimos últimamente. Fuimos a Mendoza y de ahí cruzamos a Chile. Bueno, la gente enloquecida por comprar y demás. Bueno, pude conocer Isla Negra. Ah, mirá, el mundo de Neruda. Sí, se me caían las lágrimas. Está ahí la tumba de él y la esposa, y la casa, ¿no?, donde vivió. Pero no podía apartarme de la realidad y de acordarme de cuando andábamos por Santiago, de que ahí había estado Pinochet y todo lo que pasó, que yo estuve en la gran movilización que se hizo cuando cayó el gobierno de Allende en Plaza de Mayo, y no podía separarme de eso y de lo que estaba pasando acá los días miércoles, y eso sale en el poema. Aunque yo no quiera, sale en el poema. Aunque estuvieses en un lugar soñado para cualquier poeta, sí, en Isla Negra, vos estabas por el corazón acá con los compañeros jubilados. Y sí, claro, te atraviesa sí o sí. Lidia, un gustazo que nos hayas recibido, poder charlar con vos. Me dan ganas de charlar horas, pero bueno, quedan también tus libros para poder conocer más en profundidad tu poética, que es muy atrapante.
y que a la vez de hacer memoria nos muestra esa sensibilidad de aquel que no pasa desapercibido, ¿no? Fuiste una mujer de acción, se nota, y de tomar postura ante las cosas y no de quedarse mirando de afuera, y eso también hace un poco a la mujer que fuiste, ¿no? Que fuiste construyendo, que hoy está en esta poeta. Así que darte las gracias por la oportunidad de leerte primero, que está buenísimo que hayas escrito, que no lo dejaste pasar, que lo hiciste, y bueno, y por esta charla. Bueno, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Romina.